con convicción, recuérdalo. Decimos todos juntos, iniciamos, es para la gloria del Señor. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, como acabamos de ver, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seremos los mismos. Iglesia, nunca, nunca, nunca. Y nuevamente iniciamos diciéndote que estoy segura que si yo te pregunto que si tú has sentido alguna vez algún tipo de culpabilidad en tu mente, porque el campo de batalla es ahí. ¿Alguna vez te has sentido culpable? ¿Has oído pensamientos literalmente de muerte por algún error que hayas tenido ayer, hoy, precisamente puede ser el mismo día de hoy o en el pasado? Pecados que aunque no sean recientes, no sabes cómo salir, no sabes cómo librarte de ese tipo de culpabilidad. Es un sentimiento de culpa que está constante, que no se te olvida. Más bien que no se te olvide, sino que viene de afuera el ataque. Hiciste aquello, hiciste lo otro. Y a veces ni somos culpables, a veces ni somos directamente, pero la culpabilidad está ahí latente. Te decía que la culpa es un sentimiento de autocompasión por alguna cosa que ocurrió hace tiempo o alguna situación también que puede ser del presente. La palabra original en griego, te dije que es aitia, no sé cómo se pronuncia, pero así se escribe. Y en el original griego se describe la culpa como alguien que está bajo juicio. Hace rato, no lo voy a volver a decir, pero te dije un triste testimonio. La culpa como algo que está bajo juicio y un castigo por las consecuencias que se hizo por malas acciones. Sin embargo, tú como cristiana y yo como cristiano, como creyentes en Dios, sabemos que la culpabilidad literalmente es una herramienta de Satanás que lo utiliza ¿para qué? Para condenarnos, para perturbarnos, para entorpecer lo que Dios te creó con un propósito y para que ese propósito se entorpezca y no avancemos y hacernos la vida todavía lo más imposible que sea, que para él, hasta donde él pueda llegar, lo más posible que sea, quiere verte, no te quiere ver feliz. Vemos lo que dice Juan 10:10 en Nueva Traducción Viviente. Mira cómo dice, cómo actúa Satanás y cómo actúa el Señor. El propósito del ladrón, cuando aquí habla de ladrón se está refiriendo a Satanás, no lo olvides, se está refiriendo al diablo. Dice, el propósito de Satanás es robar, matar y destruir. Cabe señalar el testimonio que te platiqué hace un momento. Robó, mató y destruyó a este muchacho del que te platiqué. Pero Dios dice, gracias a Dios que el versículo no está incompleto, está completo. Habla de desarma y desenmascara al enemigo, que él te viene a robar, matar y destruir. Pero dice la Biblia, mi propósito es Dios, dice, es darles una vida plena y abundante. Cuando dice abundante se refiere a salud, se refiere a las finanzas, a tu situación económica, se refiere a una buena relación, tanto familiar como a nivel iglesia, como a nivel en el trabajo. Eso se refiere y mucho más, algo abundante. La culpabilidad es una de las herramientas que utiliza el enemigo para robarnos esa vida abundante que te acabo de describir. Sin duda la culpa es algo que tenemos que quitar. No podemos vivir, porque mira hasta dónde nos puede llevar. Lo tenemos que quitar de nuestra vida para entonces experimentar y disfrutar la libertad que Dios quiere para nosotros, que nosotros tengamos, que es una vida plena y abundante. Sin embargo, hay personas que son cristianas y no saben cómo liberarse de esa culpa. ¿Te ha pasado?
me ha pasado a mí, yo creo que a todos nos ha pasado. ¿Cómo nos podemos liberar de esa culpa? ¿Cómo le podemos hacer para esa culpa sacudírnosla y decir no me afecta? Bueno, vamos a verlo en el nombre de Jesús. Dios quiere que no olvides de que no te olvides de que Jesús perdonó tu pecado, que no tienes que vivir bajo esa presión, esa acusación aquí en la mente. Satanás en la Biblia es conocido por varios nombres, pero tiene dos principales. Es llamado el tentador, porque la Biblia dice que somos tentados en nuestra concupiscencia. O sea, cuando dice todos somos tentados en nuestra concupiscencia, se refiere en nuestra carne. Y lo vemos en Santiago capítulo 1 versículo 14, NTV por favor también. Santiago 1:14, es el segundo de la lista. La tentación viene ¿de qué? De nuestros propios deseos, es verdad. La carne, si tú no la tienes, si tú tienes más alimentado tu espíritu, la carne no va a ganar. Pero si no alimentamos el espíritu y solo alimentamos la carne o la alimentamos más, la carne nos va a ganar. Eso es lo que está diciendo este versículo. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. La carne también es un enemigo cuando está más alimentado que el espíritu. Fíjate bien, aquí nos dice que somos tentados por nuestra propia carne, pero sin embargo la Biblia menciona que el tentador es Satanás. Y lo vemos en Mateo capítulo 4, versículo 3. Así lo llaman las escrituras. La carne es una parte, como te lo expliqué, que nos tienta, que a veces tenemos cosas y decimos, no lo ocupo, pero lo voy a comprar. La carne te está diciendo, cómpralo, está en oferta, es un ejemplo. O me está diciendo algo y tal vez no va dirigido a ti, la carne te dice, contesta, y la carne dice, si me dan ganas de contestarle. Ese ejemplo, eso quiere decir que tu carne está más alimentada que tu espíritu. Siempre va a ganar la carne o el espíritu, y el que esté más alimentado, ese es el que va a ganar. Dice, y vino a él el tentador es Satanás, y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. El tentador vemos que es ¿quién? Es Satanás. Él es el tentador. Satanás siempre presenta el pecado o la tentación de una forma bonita. Él nunca se presenta con su cara así diciendo, yo soy Satanás, y ¿sabes qué? Te voy a presentar una chica así para que tú caigas en pecado. No, él es un mentiroso. Él es un traidor, él se disfraza, dice la Biblia, como ángel de luz. Satanás nunca se presenta realmente con su verdadera cara, sino que se disfraza el pecado para que parezca ¿qué? Apetitoso, que tiene una vez, nadie se va a dar cuenta. Toma eso que te gusta, húrtalo. ¿Quién va a saber? No hay cámaras, nadie te va a ver. Él te está ¿qué? Tentando, él es el tentador. Y parece apetitoso, te lo presenta como algo muy bonito. Todos lo hacen, ¿quién va a saber? Si tú lo haces, ¿quién va a saber? Todos lo hacen, ¿qué más da? Eso es la forma de cómo él nos tienta. Ese mismo diablo que tienta a la persona para que caiga en el pecado, una vez que la persona cae, que logra que caiga en el pecado, el mismo Satanás que lo tentó, ahora lo culpa, ahora lo acusa aquí en su cabeza, en la mente. Ahí es donde le dice, y lo hiciste, no te sientes mal, eres miserable y te dices cristiano, y mira lo que hiciste. Después de que él usó algo bonito para que cayeras en el pecado, luego utiliza su misma arma miserable para hacerte ¿qué? Sentir culpable. Mira cómo dice en Zacarías, voy a presentarte un ejemplo en el antiguo pacto, Zacarías capítulo 3, versículo 1. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová,
dice, si estás conmigo en pantalla, fíjate lo que dice. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. En el antiguo pacto, a Job, si tú te acuerdas, Job también se presentó delante de Dios y lo acusó. Estamos hablando que en el antiguo pacto el enemigo sí se podía presentar para acusar a nuestros hermanos delante de Dios. Pero ahora, debido a su preciosa, poderosa, tibia y vigente sangre, ahora está rociada. Satanás no puede acercarse para acusarte. Él no tiene nada que ver. Hace como 2 o 3 semanas estuve con una persona que fue liberada de cierto demonio, y no voy a entrar en detalles porque la gloria es para Dios y no para él. Pero cuando yo pronuncié, y eso es tuyo y eso es mío también, como decía hace rato este niño Christopher que dirige la alabanza, las promesas ahí están. Tú tienes que actuar en ellas, tú tienes que creerlas en ellas. Cuando le dije, te sales en el nombre de Jesús por la sangre que corrió en el Calvario, ellos no pueden, no soportan que tú hables con fe, porque no es una, ¿cómo se dice? No es por nombrar la sangre, nomás por nombrarla. Tienes que decirla con fe. Sábete una cosa, el enemigo sabe cuando tú estás hablando en fe. Cuando tienes miedo, no lo hagas. Fortalécete en fe y ve y echa esos demonios que no tienen que estar en las personas. Cuando yo pronuncié y le dije, te sales, no hablas y te sales por el poder de la sangre tibia de Jesús, unos alaridos y salió fuera. Entonces la sangre de Jesús está rociada allá arriba para con el Padre en el propiciatorio. Jesús, si aquí el diablo no puede ni siquiera mencionar la sangre, mucho menos puede tener acceso a acusarte delante del Padre, porque está la sangre del Cordero. Y lo vemos en el versículo de Hebreos 12, 24, NTV, por favor, también. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. En el antiguo pacto el diablo se podía presentar en el trono porque no estaba la sangre de Jesús, pero ahora está la sangre de Jesús y estamos en un nuevo pacto. Dice, ustedes han llegado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, entre Dios y la gente. Y también la sangre, aleluya, rociada, que habla del perdón. La sangre habla de perdón, la sangre habla de redención, la sangre habla de sanidad, la sangre habla mejor que la de Abel, que la de Abel, dice, porque la de Abel clama por venganza. Entonces la sangre de Jesús está rociada allá arriba y el diablo no puede tocarla. Es más, pronunciarla con fe lo haces que pegue unos alaridos de esos que tienen que salir fuera de las personas. Dijimos que la sangre está rociada y que Satanás no puede llegar ahí para acusarnos, como lo hizo en el antiguo pacto. De que lo hizo, como lo hizo con Josué, que lo vimos en Zacarías, como lo hizo con Job y con muchas personas más. Dice la Biblia que es el acusador de nuestros hermanos. Ahora, entonces, ¿dónde nos acusa? ¿Dónde está dando lata? Él nos sigue acusando y nos sigue culpando, pero ahora aquí, en nuestra mente. ¿Sí o no? ¿Sí o no es aquí? ¿Sí o no? Nadie me va a dejar mentir de que es aquí. Él recuerda que aquí es el campo de batalla. Estos son sus pensamientos. Mátate, otra vez, como el testimonio que te conté de este chico. Mátate, no te queda de otra, nadie te quiere. No es cierto que te vas a casar, no, tus hijos ya no te quieren. ¿Qué va a ser de ti? No sirves para nada. Todo ese tipo de, no le importas a nadie, todos esos tipos de pensamientos que van hacia abajo. Y también le encanta decir, es tu culpa, aunque no sea tu culpa, o tal vez sí sea tu culpa, pero le encanta a él decir eso. Nos culpa en la conciencia. Ahí es donde se va por los errores que cometimos. Y así nos debilita en la fe. Cuando tú le aceptas y dices, sí es cierto, sí, tienes razón. No, tú no había escuchado eso, pero yo creo que lo que tú dices, eso ahí te está culpando. Y las batallas se ganan aquí o se pierden aquí. A pesar de que somos cristianos y hemos sido redimidos, gloria a Dios, por esa preciosa sangre, la de Cristo,
Muchas veces vienen esos pensamientos de culpabilidad. Cristianos y no cristianos tenemos ese tipo de pensamientos. ¿Sabes? Que Él los lance, no podemos hacer nada. ¿Qué vas a hacer tú? Esa es la diferencia que hay entre escucharlo y quedarte callado. Muchas veces vienen esos pensamientos: eres culpable por el pasado, por algo que hayas cometido, de pecados que cometimos en el ayer. ¿Quién no ha defraudado tal vez a alguien que dije que no iba a decir algo y terminé diciéndolo? ¿O quién no ha pasado por algún tipo de traición o hemos traicionado a alguna persona? Quizás hablaste palabras crueles pronunciadas con ira, o quizás una relación que se destruyó porque no sabías, porque sabías que no debías haber hablado lo que dijiste, y eso provocó que se fracturara la relación. Y después de todo esto que te mencioné, viene ¿qué? La culpa. Y empezamos a decir: si me hubiera quedado callada. ¿Alguien le ha pasado esto? O dijera el pastor, o nada más a mí. O decimos: si le hubiera dicho, estuviera vivo. Si no hubiera yo hecho esto, no hubiera pasado aquello. O si yo le hubiera dicho esto a mi esposo o a mi esposa, quizá estuviéramos juntos. Y el orgullo, ¿verdad? Que se da él. ¿Por qué yo? Orgullo que también viene de parte del enemigo. ¿Te ha tocado pasar por estos oscuros momentos de decir, y el hubiera no existe, pero decimos: si tan solo me hubiera quedado callada? Hay tanta gente que vive a la sombra de la culpa y de la condena. Los errores del pasado los persiguen. Es una situación difícil, dolorosa para los que viven en la culpabilidad. Pero mira, déjate enseño un versículo glorioso, una buena nueva. ¿Cuántos saben que el evangelio significa buenas nuevas? Él no viene a condenarte, y no estoy aquí para condenarte, estoy aquí jamás lo haría, no, jamás, nunca. Lo que quiero decirte es cómo trabaja la culpa, pero cómo está el antídoto en la palabra de Dios para todos los ataques del enemigo. Una buena nueva la tenemos en 1 de Juan capítulo 3, versión TLA, lenguaje actual. Lee conmigo este pasaje, léelo. La verdad dice, la Biblia dice que conoceréis la verdad, y estos versículos, estos pasajes son la verdad, y esa verdad te hará libre. No levantes tu mano, pero si tienes algún tipo de culpa de años o recientes, mira conmigo esto. Sabemos que le pertenecemos a Dios. ¿Le perteneces a Dios? Amén. Entonces esto es para ti, porque amamos a los demás. Eso también, no se te olvide. Pertenezco a Dios, amo a los demás. Pero es que lo que hicieron, ¿le perteneces a Dios? Amas a los demás. Verso que sigue, que es el 20. Y léelo, ahí está, dice: por eso, si nos sentimos culpables de algo, podemos estar seguros de que ¿qué? De que Dios no nos acusa. ¿Quién te culpa? El enemigo. El enemigo te dice: sé esto, sé lo otro, sé lo que hiciste, todo eso. Pero tenemos un abogado que nunca ha perdido un caso. No sé si tú sepas, pero nunca ha perdido ningún caso. Yo sé que lo sabes. Claramente dice: si nos sentimos culpables, podemos estar seguros de que Dios no nos acusa absolutamente de nada. Entonces, iglesia, como cristianos sabemos que podemos superar entonces la culpa. ¿Con la ayuda de quién? Obviamente de Dios. Es arrepentirnos, pedir perdón y aceptar el perdón de Dios, y no dejar que la culpa nos condene. El que Dios no nos vea como culpables no es licencia para que entonces hagas y deshagas. No, nadie puede, dice la Biblia, que nadie puede burlarse de Dios. Así que a veces hacemos cosas: Señor, vengo a ti, Padre, porque yo me arrepiento, sé que esto no estuvo bien, hice algo que no debía haber hecho, reconozco, Señor, perdóname, y recibe el perdón de Él. Él te perdona, pero no es licencia para que vayas haciendo y deshaciendo, que al cabo que Dios me va a quitar toda culpa. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Podemos superar la culpabilidad y vivir una vida libre, amén, y totalmente plena en Cristo.
Y qué bueno es saber que la Biblia nos enseña que el que pertenece a Cristo, como ustedes y como yo, se ha convertido en una persona nueva. Y la vida antigua, gloria a Dios, quedó atrás. Pero yo pequé apenas ayer, antier, ya pasó. Dice que lo pasado, pisado, no dice así, pero dice, pero ya lo que pasó ya es antiguo, ya quedó atrás. Ya nunca vas a regresar al día de atrás, jamás. Ya quedó atrás, quedó en el pasado. Jesús nos dio vida y nos perdonó. Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 4. RB, por favor. Tú y yo teníamos que haber muerto en la cruz. Tú y yo teníamos que haber muerto en esa cruz que Jesús tomó tu lugar y mi lugar, sin duda alguna. Había una acta que nos hacía culpables. ¿Sí sabías eso? Había una acta de la cual tú eras culpable y yo también. Y mira cómo hizo Jesús, lo que hizo Jesús con esa acta que nos hacía culpables. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. ¿Cómo fue que nos perdonó todos los pecados? Verso que sigue, es el verso 14. Anuló, quitó, derribó, hizo a un lado, anulando, ya no existe. Todos sabemos lo que es anular. Ya me inventé algunos sinónimos. Anulando, no más. No existe esa acta. Había una carta, un decreto que nos hacía culpables y que merecíamos estar en esa cruz. Jesús toma nuestro lugar, anuló el acta de los decretos que había contra ti y contra mí, contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. Estaba la acta ahí, agarró la carta, la quitó de en medio, el acta de decretos, clavándola en la cruz. En esa cruz quedó clavada el cáncer que tenía Anita. Amén. En esa cruz quedó clavada lo que yo fui condenada a 3 años, a 2 años de vida. Ahí en esa acta de decretos, en la cruz quedó clavada muerte de Lupita a tal fecha, cuando tenía 20 años, ya no me acuerdo en qué año fue. Ahí quedó clavada. Ahí quedó clavada la enfermedad que tú tengas o estés pasando. Si tú quieres y crees en las promesas, como lo dijo el que dirigió la alabanza, en el acta de decretos, ahí está clavada. Todo es que tú lo creas, todo es que tú lo hables, todo. Ahí está, el acta la clavó. Cualquier situación financiera, económica, alguna familiar, alguna relación interrumpida, todo lo que nos hacía culpables fue anulado. Efectivamente, tú y yo teníamos un tratado con las cargas que había y culpas contra nosotros. El acta de decretos que nos declaraba a nosotros pecadores, que nos acusaba, que había juicio contra nosotros y que estaba lleno de culpabilidad. A morir Cristo tomó nuestro lugar en la misma cruz, clavándola, o sea, la dejó inoperante. Cuando el enemigo te llegue con esos pensamientos de culpa, por una cosa, por otra, sobre todo por años, errores del ayer, dile: Satanás, escrito está, el acta que me era contraria, que me decía que yo merecía la muerte porque yo era culpable, fue clavada por Cristo Jesús en la cruz y me dio libertad. Esa es una forma de resistir al enemigo. Dice la Biblia: resistidlo y huirá. La forma de resistirlo es hablarlo. ¿Con qué? Con la palabra. Él quitó esa acta de los decretos y la clavó literalmente en la cruz. Eso significa que todo aquel que nace de nuevo, que recibe a Jesús, ha sido automáticamente perdonado por Dios. Y la Biblia nos enseña que Dios ha puesto esos pecados en el cuerpo de Jesús y que nunca más se acordará de ellos. Hay un canto que dice que Él los sepultó en la profunda mar, y yo le creo que así es. Una cosa es la culpabilidad y otra cosa es la convicción. La culpa es mala. Cada vez que te sientas condenado, es malo. Cada vez que te sientas condenado, es malo. La condenación llega de afuera, de una manera externa. Llega aquí, a nuestros pensamientos. Ahí llega la culpabilidad y la condenación.
La trae, sin duda, ya lo vimos, la trae el enemigo. Y adicionalmente, aunque la trae el enemigo, nos posterga el arrepentimiento y no nos deja ir con Dios. Me siento tan culpable que no quiero orar, que estoy agachada, que estoy, Señor, no quiero levantar mi mirada porque mira, Señor, esto todavía no sé si ya me perdonaste lo que hice por el pasado. Nos posterga el arrepentimiento. Nos genera tanta acusación la culpa que te dice, no me digas que vas a orar. Tú que acabas de decirle a tu hijo que era esto, que era lo otro, o no me digas que vas a pedir perdón por eso que hiciste. ¿Fue grave? No creo que Dios te pueda perdonar. Yo ya no me creo eso, yo ya no. Pero ¿cuántas personas sí dicen, sí es cierto? No, sí batallo, pero creo que batallo menos. Entre más lees la palabra, te das cuenta que la verdad te hace libre. Y que aunque sí me equivoco, y aunque sí llego a pecar, y aunque sí grito o digo, hago cosas que no están correctas, me acuerdo y me arrepiento y le digo, Señor, perdóname y límpiame de toda culpa. Ahorita vamos a ver unos versículos tan poderosos de cómo el Señor puede limpiar nuestras mentes de toda culpabilidad. En cambio, la convicción es creerle a Dios firmemente que Él te perdona en cuanto tú vas y le dices, perdóname, me arrepiento, Señor. Toma esa convicción. El enemigo va a querer decirte, ay, ¿a poco crees que tan fácil? Por supuesto que sí, tengo un mediador. Y el acta de los decretos que me era contraria, que me culpaba, fue clavada en la cruz del Calvario. Una historia sorprendente es la de Saulo de Tarso. Este hombre, ¿quién no sabe la historia de Saulo y después Pablo? Primero es Saulo de Tarso. Este hombre que no tenía piedad, que arrastraba y sacaba hombres y mujeres, que era el enemigo acérrimo de la iglesia primitiva. Se llama iglesia primitiva porque es la iglesia inicial, fue cuando inició. Este hombre perseguía a los hijos de Dios, perseguía a los que seguían a Jesús. Este hombre había estado presente en la muerte del primer mártir de la iglesia cristiana, que se llamaba Esteban. Esteban murió apedreado y la Biblia dice que Saulo de Tarso estaba a un lado presenciando la muerte de Esteban porque era cristiano. Los odiaba. Hay versículos donde dice que los sacaba de su casa. No era nada caballeroso porque a las mujeres dice que las sacaba arrastrando también. ¿Te imaginas el odio que tenía contra los cristianos, contra Jesús? Porque el que odia a los cristianos está en contra de Jesús. Pero mira cómo lo dijo Pablo en sus propias palabras. Hechos 22, NTV, por favor, la traducción. De su propia boca, mira lo que dijo. Perseguí a los seguidores en el camino. Sí lo hice. Dice, acosando a algunos hasta la muerte. Pablo acosaba a los cristianos hasta la muerte. Son palabras que él está diciendo. Acosando a algunos hasta la muerte. Arrastré tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos a la cárcel. Dice, sí. Ahí estaba declarando. Lo llevaron a un juicio y ahí estaba diciendo, sí, eso hice. Nunca lo negó, no lo negaba. Sin embargo, este varón, todos sabemos que tuvo un encuentro con Jesús cuando iba hacia Damasco. ¿Y a qué crees que iba hacia Damasco, a esa ciudad? A seguir apresando y arrestando a más cristianos. O sea, no había quien le ganara. O sea, número uno del enemigo del Señor. Pero en el camino, tú sabes la historia, Jesús se le aparece, tuvo un encuentro personal que realmente, radicalmente, convincentemente, su vida cambió para siempre. Saulo, luego Pablo, se convierte en el que ha escrito del Nuevo Testamento la mayor parte del Nuevo Pacto. El apóstol Pablo nunca hubiera podido ser el hombre de Dios que fue, si él no hubiera trabajado su culpa y se hubiera perdonado. El mismo Pablo que dijo, es cierto, yo mandé matar,
yo fui testigo de cómo apedrearon y mataron a Esteban y perseguía a los cristianos. Este hombre reconoce de dónde viene y dice lo siguiente en 2 de Corintios 2:17, versión RB, por favor. Dice, después de que hizo tantas cosas, Segunda de Corintios 5:17. RB, por favor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo ya soy nuevo, dice él así, en otras palabras. Las cosas viejas pasaron. Oye, pero tú hacías, yo no sé de qué me hablas. Las cosas viejas pasaron. Oye, pero tú perseguías a los cristianos, yo soy nueva criatura. Dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero no eras el que patara, yo soy nueva criatura. El enemigo te está atormentando con algo. Este versículo, ¿sabes qué? Yo fui comprado a precio de sangre. ¿Sabes qué? El acta de decretos que me era contraria quedó clavada en la cruz. No sé de qué me hablas. Las cosas viejas pasaron, quedaron atrás, se olvidaron, fueron sepultadas en el mar. Dice la Biblia que dice, de modo que si alguno está en Cristo, eso es lo que él contesta ahora. Él dijo, sí, yo maté, sí, yo hice, pero ahora que he nacido de nuevo, ahora que vive Cristo en mí, todas las cosas nuevas, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El mismo hombre, Pablo, que en el libro de los Hechos reconoció todo lo anterior que había hecho, lo malo, resolvió la culpa al decir, todas las cosas viejas pasaron. Pablo tenía razones para tener culpabilidad, ¿sí o no? Pero por supuesto que tenía razones para decir, pero ¿cómo voy a servirte, Señor? La Biblia dice que Dios dijo, instrumento valioso, precioso, me es este. Señor, pero está matando a cristianos. Instrumento valioso, me es este. Y él tiene un encuentro personalmente. Jesús se le aparece y se convierte a él. Entonces Pablo tenía razones para tener culpabilidad. Había pecado mucho, había perseguido a la iglesia cristiana, había presenciado muertes por los que eran cristianos. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, su vida fue cambiada. Su vida fue literalmente transformadas. Sus pecados, todos los pecados de este apóstol fueron perdonados. Se convirtió en un hombre impresionante que alcanzó a miles de personas para el reino de nuestro Señor Jesús. Y Pablo pudo ser libre de la culpabilidad y pudo tener una conciencia tranquila. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, nueva traducción viviente. Míralo, la libertad después de haber sido culpable de todo lo que hizo. Mira la libertad con que habla. Segunda de Timoteo. Ahí está. Si puedes leerlo conmigo, fíjate cómo dice. Timoteo le dice, Pablo le dice a Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo tiempo que sirvo con la conciencia limpia. ¿Cómo así? ¿Cómo si todos sabemos, y te dije de algunas cosas que había hecho? Mataba y perseguía a cristianos, hombres y mujeres, arrasaba parejo. Y aquí, cuando dice que todas las cosas son hechas nuevas, él se declara con una conciencia limpia. Dice, sirvo al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados día y noche. Te recuerdo constantemente en mis oraciones. ¿Cómo así? ¿Cómo con una conciencia limpia? Pablo lo dice. Bueno, ahorita retomo otra vez a Pablo porque hay algo que quiero decir. ¿Qué me dices de Pedro? ¿Quién no sabe también la historia de Pedro? El que niega al Señor Jesús y no lo niega una sola vez, sino que lo niega ¿cuántas? 3 veces. En una de ellas lo niega una vez, están en una fogata,
Y luego y le dicen, a mí se me hace como que tú andabas con ellos. No, 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 yo no andaba con ellos. Lo vuelven a decir, para esto de Jesús ya ya lo tienen arrestado. Y le dice, no, a mí se me hace que tú eres, no, 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 no. Y la tercera vez, alguien le dice, por tu forma de hablar, tú también eres de los que andaban con Jesús. Sí, hablas igualito que el nazareno. Y mira lo que responde Mateo capítulo 26, versículos 74 y 75 en versión Reina Valera. Pedro juró. Bueno, entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Fíjate nada más el temor que tenía de que también lo echaran preso, lo tomaran como a Jesús, tanto que lo negó. Dime si no eran después la culpabilidad que este hombre pudo haber tenido. Dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, o sea, Jesús. Y enseguida dice, cantó el gallo, verso 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Una cosa es llorar, estar triste, estar llorando por algún sentimiento de tristeza, pero dice lloró amargamente, su boca amarga, así me la imagino. ¿Te puedes imaginar la culpabilidad que sentía Pedro? No es posible que haya negado si yo era seguidor. No es posible que él me lo dijo y yo le dije que yo nunca lo iba a negar. Dice que lloró, ¿qué? De una forma amarga, triste. Sin embargo, en el libro de los Hechos vemos a un Pedro que predica, que extiende el reino con pasión. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, fíjate, después de que le negó y todo, y Jesús cuando iba a ascender, le dijo, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Se puso triste y dijo, Señor, tú lo sabes todo. Apacienta mis ovejas. Le decía, ¿me amas? Antes de ascender, platicó con Jesús. Nunca se vio que le dije, pero Pedro, ¿qué te dije? ¿Que me ibas a negar? No lo hizo. Y sin embargo, en Hechos, que es el Hechos de los Apóstoles, porque habla de todo lo que sucedió después de que Jesús ascendió, dice, Pedro les decía a las personas, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro se dedicó a predicar las buenas nuevas y nunca más Pedro habló de su pasado, donde negó a Jesús. No vuelves a encontrar esa parte. ¿Por qué? Porque tuvo que resolver sin duda su pasado. Seguramente no solo pidió perdón, sino que él tuvo que perdonarse para ser libre de toda culpa. ¿Qué es lo que tú no te has perdonado? Hay personas que todavía viven y no se pueden perdonar alguna situación del pasado. Volviendo con Pablo, como te dije hace un momento, Pablo o Saulo, como quieras decirle, con todas las maldades que había hecho, ¿cómo podía tener una conciencia limpia? ¿Cómo era posible eso? ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús limpia nuestras conciencias del pecado pasado, de las manchas del ayer. Por eso es que Pablo podía decir, recuerda, cuando Jesús derrama su sangre, de ahí y resucita, empieza el nuevo pacto. Ahí Pablo ya había sido lavado con la sangre de Jesús, gracias a esa sangre. El diablo te puede susurrar a tu mente, es la forma en que te puede atacar, no existe otra. Frases como, no puedes ir a la presencia de Dios porque no has ido a la iglesia. Cómo le gusta acusar por eso. O te dice, no puedes presentarte delante de Dios porque tu comportamiento como que no ha sido el mejor en los últimos días, como que te has enojado, como que has dicho cosas que no son ciertas o diferentes cosas. O te dice, ¿cómo vas a ir a la iglesia? ¿O cómo vas a ir a tener una comunión con el Señor si acabas de pecar por el pecado que acabas de cometer? El diablo siempre te hará sentir que no estás calificado, que no estás suficientemente limpio para acercarte a Dios. Pero la verdad es que, iglesia, independientemente de cómo te sientas,
y de lo que hayas hecho, tú tienes acceso al Padre. Dice, acercaos ante el trono de la gracia para hallar ayuda en el oportuno socorro. ¿Cuál es el oportuno socorro? Cuando peco, cuando me equivoco. Yo tengo acceso por la gracia. Así que si tú haces algo y dices, Señor, yo me arrepiento, sin duda el Señor te perdona. Tú eres libre de esa culpa y el diablo va a estar machacando y recordándote, tú ya puedes entrar libremente. Me arrepentí, te pedí perdón, Señor, renuevo mis votos, no quiero perder mi comunión contigo. Es en automático que el Señor te perdona. El acusador está aquí hablando y diciéndote, tú vas a ir, pero si tú acabas de hacer esto, acabas de hacer lo otro. La sangre de Jesucristo es el que nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7, versión Reina Valera. ¿De cuántos pecados nos limpia? De todo pecado. Pero el pecado, y pastora, usted no sabe el pecado. El pecado que tú puedas mencionar, ese pecado no es más grande que la gracia de Dios, que tampoco es licencia para pecar la gracia de Dios. Dice, pero si andamos en luz, iglesia, claro que andamos en luz. Jesús vive en nosotros, dice, pero si andamos en luz como Él, como Jesús está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. ¿De cuántos pecados, iglesia? De todo pecado. Yo no escribí la Biblia, como decía nuestro pastor. Ahí dice que nos limpia de todo pecado. Grande, según, o chico, dicen que no hay tamaños de pecado. No me quiero meter en esa situación, pecado es pecado, pero dice que gracias a su sangre nos limpia de todo pecado. Quiero decirte que en el texto griego, el tiempo de la palabra limpia, dice ahí nos limpia. En el griego original, el tiempo de la palabra limpia detona una acción presente continua. Es algo que te está, en el griego limpia quiere decir un limpiamiento continuo. Un limpiamiento ¿qué? Continuo. En el original eso quiere decir. Eso significa que una vez que eres creyente, la sangre de Jesucristo sigue limpiándote de todo pecado. Por eso es que nos perdonó los pecados pasados, presentes y futuros, porque la sangre está en presente continuo en el original griego. Volvemos a cometer errores, vamos a cometer y a fallar aquí y allá, pero la sangre está en presente continuo. Por eso los que son los pecados que a futuro o errores que iremos a cometer, la sangre está de continuo limpiándonos. Tienes que saber que siempre estás perdonado en este continuo lavamiento de la sangre de Jesús. Es bueno saber que no importa cuán pecador hayamos sido, si venimos a Él, su sangre nos limpia, nos purifica, nos lava. Aún siendo cristianos, si le hemos fallado, porque no somos perfectos, pero si estás en esa luz, sigues en esa luz, porque la sangre te lava continuamente, iglesia. Continuamente estamos siendo lavados. No es para que nos aprovechemos y decir que al cabo que me van a lavar con la sangre. No, el Señor conoce nuestros corazones. Perdón. Te lava continuamente. Pero hoy quiero que también te vayas sabiendo que no solo limpia tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. La sangre de Jesús también limpia nuestra conciencia. Esa conciencia que te acusa de vez en cuando o muy seguido, ¿sí o no? Que Satanás usa para recordarte el pasado y hacerte sentir débil, fracasado de los errores de ayer. Su sangre que sigue tibia, que está calientita, que está vigente y poderosa, también tiene el poder de limpiar nuestra conciencia. Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14 en Reina Valera.
Ahí lo tenemos. Mira cómo limpia nuestras mentes y nuestras conciencias. Ahí lo tenemos. Si gustas leerlo también, sígueme en pantallas. Dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ahora mira el glorioso verso 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Tú recordarás que antes en el antiguo pacto había que traer un corderito perfecto y esa sangre cubría, no limpiaba, solo cubría los pecados del pueblo. Eso dice el versículo anterior. Eso quiere decir, pero ahora si esa sangre los cubría los pecados y ya los hacía sentir bien, ya no tenían pecados, dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Ahí está, escucha, fíjate al final: limpiará vuestras conciencias. La sangre de Cristo limpia tu conciencia. Voy a volverlo a leer. Dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias, limpiará toda culpabilidad, limpiará esos recuerdos que te atormentan, limpiará tu conciencia, que la sangre de Cristo, de vuestras obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Es que yo no puedo servir porque no sirve. Tenemos ministerios, tenemos, de verdad, nos faltan obreros. Y hay personas que dicen: es que yo me siento culpable. Para que sirvas a Dios, escucha, mira este versículo donde dice que limpiará y te quitará todo, vuestras conciencias. La sangre de Cristo ha limpiado tu conciencia, hermanos, de las obras muertas. Ha limpiado nuestras mentes de los errores del pasado para servir a Dios. Ha limpiado nuestras culpas. La Biblia nos dice que vencemos al diablo, que es el acusador de nuestros hermanos, por la sangre del Cordero. Este versículo es de mis preferidos, Apocalipsis 12:11. Y de hecho me gusta ponerle mi nombre. Ya casi para terminar. Y ellos, ¿quiénes son ellos? Tú y yo. Perdón que los apunte. Tú y yo. Dice: y ellos, se refiere a nosotros. Ponle tu nombre. A mí me gusta. Y Lupita le ha vencido por medio de la sangre del Cordero. Le hemos vencido. Y ellos, y Rema le ha vencido por medio de ¿qué? Por medio de la sangre del Cordero. Amén. Le hemos vencido. ¿Está claro lo que dice su palabra? El versículo es más largo, pero quiero enfocarme a la sangre de Jesús. Le hemos vencido por medio de las, ¿quién? Tú y yo le hemos vencido. Si has pecado, recuerda que la sangre de Jesús sigue trabajando en tiempo continuo, sigue limpiándote de todo pecado, 24 horas y 7 días a la semana, nada más 24/7. No te paralices, sigue avanzando en Dios. Satanás no puede derrotarte cuando tu fe está en la sangre que te limpia continuamente. No te puede derrotar. Algunas cristianos tristemente viven angustiados por la culpa, porque la conciencia de sus pecados los condena. Y aunque la sangre de Jesús nos limpia continuamente, prefieren aferrarse y sentirse mal por sus errores del pasado. Es que yo todavía me acuerdo, es que yo no me puedo perdonar que mi hija le haya pasado esto por mi culpa. O yo no me puedo perdonar que no fui una buena madre, yo no fui una buena esposa, yo no fui una buena hija. Esos errores del pasado prefieren aferrarse cuando hay libertad en Cristo. Cuando dice que te limpia con su sangre una conciencia limpia. Cuando con su sangre te hace libre de toda culpa. Y prefieren sentirse mal porque piensan que así son humildes y hayan gracia delante de Dios. La gracia ya la tienes. No tienes que sentirte humilde de esa manera. Se sienten humildes cuando hacen esto, pero eso no es más que su propia justicia. Iglesia,
La sangre eterna de Jesucristo. La alabanza, si puede apoyar, por favor. Hermanos de Rema presencial y Rema virtual. La sangre eterna de Jesucristo te ofrece redención y justicia eterna. También limpia tu conciencia y te hace libre de toda, absolutamente de toda culpa. Te hace libre. Iglesia, en Cristo tenemos un futuro impresionante. Simplemente lee todas las promesas que tiene para ti y para mí. Es impresionante el futuro que tiene para ustedes y para mí. Pero el futuro no solo depende de Dios, porque la obra de la cruz está terminada, ya está completa. Jesús ya hizo lo que tenía que hacer. El Padre envió a su Hijo y ya no hay nada que hacer. El futuro no solo, ya está escrito nuestro futuro. Jeremías dice que los planes que Él tiene para nosotros son de bien y no de mal. La pregunta es, ¿qué te frena? ¿Qué te tienes? ¿Acaso tú algo que perdonar? Porque sin duda tú recibes el perdón de Dios cada vez que vas a Él. Pero tú, ¿qué te tienes que perdonar? Te invito a que te pongas de pie. Y yo no sé si tú tienes algún tipo de culpabilidad reciente o de algunos años atrás, o algo que tenga culpabilidad y quieras decirle, Señor, yo quiero tu perdón, que sin duda te lo da al instante. Yo no haría sufrir a uno de mis hijos, Dios menos. Él te perdona instantáneamente. ¿Hay algo en tu corazón que tú te tengas que perdonar? En Cristo, nueva criatura es. Mira la vida del apóstol Pablo, qué impresionante lo que hacía, las maldades, mataba, arrastraba. Y él dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Oye, pero tú no. Ese hombre quedó atrás. Lo pasado quedó atrás. Yo soy una nueva criatura. Todo es hecho nuevo. ¿Hay algo que tú te tengas que perdonar? Él te invita y te dice que te perdones, que tienes una conciencia ahora limpia, porque estás en Cristo Jesús. Cierra tus ojos y amablemente ten una conversación con tu Padre, que es un Dios perdonador, que es un Dios que ya no hay ninguna culpa para los que estamos en Cristo Jesús. Ya no hay, ya no existe. El acta que nos hacía culpables fue clavada en la cruz del Calvario. ¿Qué pasado te persigue? Dile lo que dijo Pablo: soy nueva criatura, Satanás. Él viene y te acusa en tu mente. Ya no más, sea lo que sea. Hoy hay perdón, sea lo que sea. Entra al trono de la gracia y dile: Señor, soy nueva criatura. Señor, lo que quedó atrás ya fue sepultado en la mar. Soy libre en Cristo Jesús. Aleluya. Te damos gloria, Señor. Gracias por haber clavado el acta que nos culpaba, Señor, y que nos llevaba a la muerte, Padre, y haber tomado nuestro lugar, Señor. El acta, Señor, que nos era contraria, el acta de los decretos que nos acusaba, Padre, fue clavada en esa cruz. Por tu preciosa sangre, Señor, tenemos conciencias limpias, tenemos conciencias, Señor, libres de culpabilidad, Padre. ¿Cómo no servirte, Señor, a pesar de la adversidad y las olas que se levantan, Señor, en contra de tus hijos, Señor, pero firmes y anclados en ti, Señor Jesús, cubiertos con esa sangre, Señor, blindados con esa sangre, Padre, que ningún demonio puede traspasar, Señor? Seguiremos sirviéndote, Señor, hasta el final de nuestros días, o hasta que tú vengas por tu pueblo, Señor, limpio, Señor. Gracias, Padre. ¿Por qué no le das un aplauso de alabanza al eterno, al único Dios y suficiente Salvador? Puedes tomar tu lugar. Y como siempre, mi oración cuando estoy haciendo los temas, la enseñanza, mi oración es que
caiga en tierra fértil. Siempre inicia con tu servidora, siempre, siempre, siempre. Y mi oración es que te vayas con ligero, en caso de que el enemigo te haya estado culpando o tú te hayas sentido culpable. Ya no hay ninguna condenación, ninguna culpabilidad para los que estamos en Él, los que hemos sido lavados no en la sangre de un cordero, de los del antiguo pacto que solo cubría. El cordero perfecto inmolado se llama Jesús y ya llevó todo tipo de culpabilidad. Amén, iglesia. Amén y amén. Vamos a dar gracias y a orar por ofrendas y diezmos. Señor Jesús, gracias, Padre, porque tú amas al dador alegre, Señor. Y aquí en Rema, Señor, todos damos con alegría, Padre. Por lo tanto, yo sé que tú nos amas, Padre mío. Gracias, Padre, por abrir literalmente las ventanas de los cielos, Señor. Y me gusta como dice también el salmista David, tú eres nuestro pastor y a nosotros nunca nos falta nada, Señor. No hemos visto, Señor, justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, Señor. Gracias por ser fiel a tu palabra y multiplicar 100 veces, Señor, lo que mis hermanos siembran en tu iglesia, Padre. En Rema, la obra que nació en tu corazón. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Bueno, los anuncios que tenemos es que se aproxima el Día del Niño. Todavía me van a pasar una lista y la tendré todo marzo y parte del mes de abril y yo te estaré avisando. Yo voy a tener una lista donde quien guste, voluntario, lo que sea, una lista donde para celebrarle a nuestros niños, que piñata, que pizza, ya sabes que ellos comen eso, pues lo como hasta yo, ¿verdad? Que no estoy tan chiquita. Entonces, quien guste cooperar, dulces, piñatas, en la lista va a venir especificado, ¿verdad, Mianaí? Va a venir especificado lo que se necesita. Luego después, en abril, no tengo la fecha, pero te la voy a hacer saber. En mayo tenemos nuestro convivio y festejo para las mamás. Estás invitado, si gustas también traer a alguien, tráetela. Tendremos, ya sabes, una prédica inspirada, primeramente Dios, en el Espíritu Santo para poder hablar dedicada a mujeres, que también incluye a varones sin duda alguna, pero ese día, ¿sabes cómo festejamos? Pues te pido, todavía creo que es el 11, el 10 cae en un sábado, el 11 al otro día estaremos de fiesta. Amén, amén, amén. Si gustas ponerte de pie para quedar despedidos, agradeciéndote siempre por tu presencia en este lugar. Veo personas que tenían ratito que no venían. Les doy gracias por estar nuevamente aquí en la casa de Dios y esperemos seguirlos viendo cada domingo, cada reunión. Te recuerdo que los miércoles, aunque somos pocos, tenemos miércoles de oración, donde oramos por las personas y donde hoy acabas de ver un testimonio de esas oraciones, que no es la única iglesia que estaba orando por ella, tiene familia más cristiana y tiene una hermana y hermano, que es pastora y pastor, y ellos están orando y muchas personas orábamos por ella, pero nosotros no nos quedemos quedar con la bendición de no orar y bendecir e interceder por nuestros hermanos. Así que si gustas levantar tu mano para quedar despedidos, tus manos. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Rema, que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí, venciendo toda culpa, gracias a la sangre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Dale un aplauso, iglesia, quedamos despedidos. Tenemos talento. Gracias, si puedes quedarte y apoyar, te lo agradeceremos.